Buenas tardes. Vamos a continuar donde lo dejamos ayer. Habíamos visto, pues, un poco en qué situación se encontraba eso que llamamos orfismo y vamos a comenzar hoy por señalar algunas características del profeta, entre comillas, al que se le atribuye el movimiento, o sea, Orfeo, y le vamos a llamar el mito del cantor maravilloso. Hay una serie de rasgos del mito de Orfeo, ya digo, lo peculiar, lo comentaba ayer, lo peculiar es que digamos, la persona a la que se le atribuye este movimiento, pues es un ser mítico, no es un personaje real. Por lo tanto, pues resulta bastante chocante que esto sea así. Luego trataremos de ver un poco por qué ocurre esto. Y hay una serie de rasgos que van a ser más o menos destacados a lo largo del tiempo. Algunos se van a poner más de manifiesto en unos momentos, otros en otros, pero que configuran el mito de este personaje, ¿no? El rasgo más constante es que se trata de un hombre con un prodigioso dominio de la poesía, lo cual es importante en sus dos aspectos, es decir, primero, que se trata de un hombre, y segundo, que tiene un gran dominio de la poesía. Que se trata de un hombre porque Orfeo nunca es considerado un dios. Orfeo siempre es considerado un hombre, no se le diviniza nunca, ni se le considera, digamos, con rango divino, sino que es sencillamente un hombre extraordinario. Luego hablaré un poco más de eso. Y lo del dominio de la poesía, pues es, digamos, implica una relación doble, porque en griego la poesía siempre iba acompañada de música. De manera que Orfeo tenía la capacidad de subyugar a seres humanos, animales y hasta los dioses con su canto, no solo con lo que podríamos denominar el aspecto racional, el discurso convincente que podía tener con la palabra, sino que se acompaña a la música que entra en el mundo de lo irracional, de lo emotivo, que actúa sobre sentimientos, sobre emociones, sin que sepamos muy bien por qué. Es decir, no hay un motivo para que determinada melodía nos ponga tristes o determinada melodía nos alegre, pero el hecho es que la música actúa, evidentemente, sobre nosotros, y esta actuación de nosotros sobre nosotros y esa actuación incluso sobre la naturaleza, pues se transmite a través de la música. Orfeo, por así decirlo, conoce el lenguaje de la naturaleza y como conoce el lenguaje de la naturaleza puede actuar sobre ella. Poco como el flautista de Hamelin, ¿no? El flautista de Hamelin tiene esa misma capacidad de primero toca la flauta y se lleva a los ratones y luego se lleva a los niños, porque la música tiene ese poder de atracción enorme, ¿no? Por eso, pues, se le representa a Orfeo a menudo rodeado de animales que están, digamos, embelesados por su canto. Y esto se le atribuye a Orfeo desde muy pronto. Por ejemplo, voy a citar un fragmento de Simónides, un poeta que se encuentra entre el siglo VI y el V a.C., que es el texto 1 que tienen ustedes en sus hojas, pero que también lo tenemos ahora proyectado, ¿no? Dice que innúmeras sobrevolaban las aves su cabeza y los peces, erguidos del mal de lapislázuli, saltaban al son de su bello canto. De manera que el canto de Orfeo afecta a las aves y a los peces. ¿Dónde puede estar Orfeo que afecte a las aves y a los peces? Evidentemente en el mar. Esto es la idea. ¿Y por qué Orfeo está en el mar? Pues porque Orfeo, en el mito de Orfeo, es uno de los participantes en la expedición de los argonautas. Expedición de los argonautas que van a buscar el vellocino de oro a la Cólquide y que es una colección de, diríamos,
asesores especializados, ¿no? O sea, es un poco como ocurre con ese cuento tan interesante del barón de Munchausen, ¿no? El barón de Munchausen tiene asistentes especializados, tiene un tipo con un oído tan fino que oye lo que sucede a kilómetros, tiene otro individuo que es tan rápido que tiene que tener un pie atado a la espalda, porque si tiene los dos pies recorre 1000 leguas en 5 segundos y cosas por el estilo, todas estas cosas. Los argonautas también eran asistentes especializados y Orfeo estaba especializado en utilizar mágicamente su canto, bien sea para conseguir que los marineros de la Argo remaran sin cansarse, ¿no? En lugar de esta imagen que tenemos de Ben-Hur, ¿no? El Ben-Hur, el bueno, el antiguo, ¿no? El Ben-Hur aquello de la galera romana con un cómitre dando martillazos y los galeotes allí remando. No, Orfeo tocaba la cítara y entonces los marineros remaban alegremente y sin cansarse, ¿no? O para vencer el canto de las sirenas, que era uno de los elementos peligrosos del viaje, ¿no? Bien, pues efectivamente, las primeras representaciones de Orfeo son también en este ámbito, ¿no? Esta es una metopa del tesoro de los Siциonios en Delfos, es del siglo VI a.C., muy antigua. El problema es que está hecha polvo porque está muy, en fin, muy erosionada, ¿no? Pero ven ustedes que aquí ¿se refleja el puntero mío o no? Ah, bien, es que a veces lo pongo y no se ve nada y estoy aquí ya haciendo... Se ve aquí perfectamente la quilla de la nave, ¿verdad? Esto es un escudo, es como las naves vikingas, que el escudo está en el lado para proteger al remero, ¿no? Y aquí hay un individuo que está a caballo, es uno de los dioscuros, o es Castor o es Polus, cualquiera de los dos, y aquí está Orfeo acompañado de un joven que no sabemos quién es, pero que Orfeo sí sabemos que es Orfeo, porque lleva letrero. Esto es fantástico, ¿no? Está escrito... Bueno, no se ve mucho más, la verdad, está bastante hecho polvo, pero aquí les juro que ahí pone el nombre Orfeo, ¿eh? O sea, que sí que lo pone. Bueno, ¿y el otro quién es? Pues el otro es joven, ¿eh? Orfeo es barbudo, pero el otro es una persona joven, y es porque Orfeo, digamos que su papel en esta expedición es una expedición iniciática, ¿no? Es una expedición en donde los jóvenes van a pasar por una gran aventura que los va a convertir en adultos. Y Orfeo tiene el papel que tienen los bardos en la mitología celta, que acompañan a los guerreros y que con su canto los enardecen y consiguen que se conviertan en adultos, ¿no? Un poco pues lo que pretende hacer Asuranceturis, sin que lo dejen en los tebeos de Asteris, ¿no? Es esta cuestión. Bien, pues encontramos asimismo a un citarista entre dos sirenas. Les diré que, la mayoría de ustedes seguro que lo sabe, pero que las sirenas son con cuerpo de pez desde una época muy reciente. Lo antiguo es que las sirenas tengan cuerpo de ave, ¿eh? Las sirenas lo primero que, digamos, que cantan, tienen un canto siniestro porque es un canto que atrae a la muerte, y entonces aquí tenemos a Orfeo que está compitiendo con esas sirenas con objeto de que no afecten a los que viajan en el barco. Ya se sabe que Odiseo lo que hace para contrarrestar a las sirenas es hacer que todos se tapen los oídos con cera, de manera que no las oigan, pero él pide que lo aten al mástil para oírlas porque él desea experiencias especiales, ¿no? Y también es Orfeo, seguramente este joven que aparece entre dos sirenas en un grupo de terracota, casi de tamaño natural, ¿eh? O sea, el Orfeo es así de alto, de manera que es muy, muy grande, ¿no? Y digo de Tarento entre interrogaciones porque el grupo se encuentra en el Museo Jean Paul Getty de Malibú, California, que tiene fama de que los objetos griegos y romanos llegan allí misteriosamente, ¿no? O sea, de repente aparecen allí, ¿no? Como algunos automóviles en algunos garajes que no se sabe que estaban allí. Y entonces, pues, bueno, de hecho, yo no sé ahora, pero hace unos años la directora del Museo Jean Paul Getty no podía viajar ni a Italia ni a Grecia porque en cuanto pusiera un pie en territorio italiano o griego la detenían, ¿no? Porque, en fin, de manera que, bueno.
Por eso no se sabe muy bien de dónde viene. Si uno quiere mantener un latrocinio, lo mejor es no decir la procedencia, porque así pues, se pierden las pistas del asunto. El caso, y ahora esto ya en serio, este Orfeo en un ambiente suritálico, si son de Tarento como si no, esto evidentemente es un ambiente suritálico, pues tiene que ver no tanto con el mundo de la colonización cuanto con el mundo funerario. Es decir, Orfeo se convierte en una especie de defensor del tránsito al más allá, ¿no? Esto es la idea. Y esto es muy importante en la configuración de Orfeo para lo que luego va a ser, es decir, se va a convertir en un líder religioso con el tiempo, pero digamos que esta relación con el mundo funerario, con el mundo del más allá, pues explica bastante bien la razón de su posterior evolución. Bien, pero el episodio que resulta central en las versiones, sobre todo las versiones latinas de Orfeo, es el conocido episodio de que la mujer de Orfeo muere, recién casada, y Orfeo decide ir a buscarla al más allá y para convencer a los dioses con su canto de que la dejen salir. Los dioses del infierno lo aceptan, pero poniéndole una condición. Condiciones que son siempre terribles porque nunca se cumplen, ¿no? Estas historias en donde a uno le ponen una condición, siempre uno la acaba incumpliendo, ¿no? Está aquí, pero no mires por la ventana. Bueno, mira por la ventana, evidentemente. A la mujer de Lot, vale, pero no te vuelvas, pues, y se vuelve. Es así. Bueno, pues a Orfeo también le piden que no se vuelva y que esté acompañando a Eurídice, él delante y ella detrás, hasta que consigan salir del mundo inferior. Pero Orfeo no puede resistirlo y se vuelve a mirar, ¿no? Bien, eso fue un tema muy popular en el mundo latino. A mí este fresco es que me hace mucha gracia, porque es un fresco de una tumba en Porta Laurentina, en donde están Orfeo y Eurídice, pero están representados en una casa romana, que tiene su puerta, su perro, su portero, que además pone encima portero. Pongo un poquito más cerca, ahí está. Está el portero sentado, está Orfeo, que se ha vuelto, y está Eurídice, que levanta los brazos así como diciendo, bueno, ya pues, no hemos estropeado. Y este pobre que está aquí es uno de los castigados infernales, es Ocnos. Ocnos es este que teje una cuerda y se la come un burro que está detrás de él, ¿no? O sea que está constantemente tejiendo una cuerda, pero no le sirve de nada, porque cuerda que teje, cuerda que se come el burro. Bueno, y este que está aquí, el de aquí arriba, este de aquí, dice Pluto, o sea, no es el perro de Walt Disney, sino que es Plutón, o sea, el dios de los infiernos, el que llamamos Hades en el mundo griego. Pero la representación, sin duda, más interesante es esta copia romana. Hay 5 en el mundo. Esta es la mejor, es la que está en el Museo de Nápoles, de lo que debió de ser un relieve ático del Círculo de Fidias del siglo V, en la que se representaba el momento preciso en el cual Orfeo está volviéndose para ver si quien le sigue es su esposa. Se ve muy bien en la posición de los pies, que estaban caminando en esta dirección. La derecha es la salida. Siempre la izquierda es el sitio siniestro, ¿no? Por eso se llama la siniestra, la mano. Y la derecha es el sitio bueno, de manera que están saliendo de izquierda a derecha, como es de esperar. Y Orfeo se ha vuelto, se ve que este pie estaba todavía en la posición de salir, pero se ha vuelto atrás. Eurídice se ha parado, ¿no? Se ve que este pie ya está quieto y este se ha quedado como para intentar dar un paso. Y aquí está Hermes, que la acompañaba. Y es muy interesante ver los detalles, ¿no? Cómo Orfeo está levantando con la punta de los dedos el velo para comprobar que es ella. Y cómo ella le coloca la mano sobre el hombro en un gesto de consuelo, porque acaba de estropear todo el proceso, ¿no? Y también es muy interesante ver cómo la mano de Hermes está tirando de ella de nuevo hacia atrás, o sea, de nuevo al infierno, ¿no? De manera que se capta ese momento preciso. Es importante señalar este relieve, porque hay una teoría que gozó de predicamento en su tiempo.
Bueno, la dijo un individuo importante. Miren ustedes, hay una cosa terrible, que es cuando un individuo importante dice una tontería, porque como es un individuo importante, pues la gente va y se lo cree. Luego se muere el individuo importante y dejan de creérselo. Eso es muy curioso también. Pero esto pasa. Y entonces un señor que se llamaba Sir Maurice Baura, inglés, tiene, por ejemplo, no me lo he traído, a veces lo pongo, tiene en su college un banco con él, entonces uno se puede sentar en las rodillas del señor Baura, es muy curioso. Pues él dijo que lo antiguo era que Orfeo consiguiera sacar a su esposa del mundo inferior, pero que en época helenística se puso de moda, tuvo que haber un poema que le diera un final trágico porque era más romántico y todo eso, y ese fue el que siguieron los autores latinos, es decir, Virgilio y Ovidio, que siguen los dos la misma cosa. Bueno, miren ustedes, eso no va a ninguna parte. No hay un solo testimonio que nos diga, que nos presente a Orfeo y a Eurídice viviendo felices y contentos después de la salida del infierno. Ni uno. O sea, hombre, después, ya que salieron, pues fueron felices, comieron perdices, tuvieron hijos. No, nada de nada de nada. Por lo tanto, el final tuvo que ser este. Y ya en el siglo V vemos que es así. Bien. Lo más importante, y esto es lo que nos lleva a lo que a nosotros nos importa, es que este descenso de Orfeo a los infiernos y esta posibilidad de ver lo que sucedía en los infiernos y de regresar, siendo como era un poeta, pues lo convierte evidentemente en un posible autor literario. Entonces nos tendríamos que preguntar ¿por qué razón Orfeo no existió? Eso es una cosa que hay que decirlo una y otra vez, porque hay personas todavía que se creen que existió. Orfeo no existió. De manera que todo lo que se le atribuye a Orfeo tuvo que ser escrito por otras personas. Y cabe que nos preguntemos por qué esas otras personas prefirieron decir que había sido Orfeo y no ellos quienes habían postulado estos nuevos principios de creencia religiosa, ¿no? Bueno, la primera razón es porque lo consideraban un personaje real, porque si no, no le habrían podido atribuir nada. Para los antiguos griegos, la frontera entre el mito y la realidad era mucho más tenue. Los griegos antiguos consideraban que Aquiles había sido realmente un personaje auténtico, que Agamenón había sido un personaje auténtico y que todo lo que se contaba en la Ilíada era, digamos, historia, más o menos. Bueno, primero eso. Segundo, pues para los griegos, cuanto más antigua sea una idea, tanto más respetable es. Al revés que para nosotros, al revés que para nosotros. Yo he visto a los alumnos que llega uno y dice, estoy encantado, he localizado un artículo en pruebas, no se ha publicado todavía, y es lo último de lo último sobre un griego había dicho, estoy encantado, he encontrado un texto de hace 1500 años, porque esos son los verdaderamente auténticos y demás. Bueno, pues es que esto es así. Digamos que estos seres más antiguos, sobre todo si es un ser como Orfeo, que es hijo de una diosa, al fin y al cabo, Platón dice en algún momento con mucha sorna, y Orfeo debía saber lo que pasaba con la historia de porque al fin y al cabo eran de la familia, ¿no? O sea que bueno, esto era una cosa así dicha con mucha sorna, pero que era bastante curioso. De manera que cuando Platón quiere, por ejemplo, referirse a cosas importantes de Orfeo, dice un antiguo relato, un relato sagrado o un antiguo relato sagrado. Es decir, que lo importante es que es antiguo y que es sagrado. Las dos cosas se podían decir de los escritos atribuidos a Orfeo. De manera que ciertas personas, quienes fueren, que habían llegado a una propuesta de creencia religiosa diferente, basada en el principio de la retribución, es decir, basada en el principio de que uno iba a obtener en el más allá un trato acorde con lo que él había hecho aquí, pues se lo atribuyan a un escritor antiguo, sagrado, que había estado en el más allá. ¿Qué más quiere? Pues verde y con asas, ¿no? O sea, que era perfecto.
Pero hay además un aspecto que a mí me parece más importante y es en el que yo quisiera también insistir. Y es que Orfeo se convierte en líder religioso porque hay una serie de rasgos en su mito que lo convierten en un perfecto mediador. En primer lugar, su propio linaje ya es del de un mediador, puesto que su madre es una ninfa, una diosa, ¿no? La ninfa Calíope, la musa Calíope, y de un mortal. Por lo tanto, medio divino, medio humano. Además, ella es griega y su padre era bárbaro, Tracio. Entonces es mediador entre griegos y bárbaros. Para los griegos, los bárbaros son aquella gente que dice es decir, que habla un lenguaje incomprensible, ¿no? Y que, por lo tanto, Orfeo es bárbaro, pero habla un lenguaje incomprensible, que es la música, que es incomprensible, pero que afecta evidentemente a las personas, un lenguaje sin palabras, ¿no? Evidentemente. Que además había participado en un viaje como el de los argonautas, que digamos, comunica a la Grecia continental con el extremo oriente, por así decirlo, del Mediterráneo, donde estaría el mítico lugar donde fueron los argonautas. Además, era un mediador en el sentido de que actuaba como un iniciador de los jóvenes, ¿no? Y, sobre todo, es mediador porque hizo el gran viaje, el viaje al más allá, vio, digamos que saltó las fronteras entre la vida y la muerte, ¿no? Bien, muy clara se ve esta situación de mediador en la cerámica suritálica, es decir, en la representación figurada. Bueno, ese es el viaje de los argonautas, ¿no? Bien, las piezas que vamos a ver son de la Magna Grecia, es decir, es Grecia, pero es en el sur de Italia, que en el siglo IV pues, era un ámbito de cultura griega, aunque con algunos rasgos peculiares. Sobre este tema, por cierto, ha escrito un excelente artículo que todavía no está publicado, yo también juego a eso, un artículo que no está todavía publicado de Paloma Cabrera, la conservadora del Museo de Arqueología Nacional, un artículo precioso que saldrá en la revista ILU, en donde pues hace un estudio de Orfeo en los infiernos en la cerámica suritálica, un estudio estupendo. Bueno, pues tenemos diversas piezas, por ejemplo, en esta cratera Puglia de Canosa, pues tenemos a Orfeo, que está ahí, que está llegando ante Perséfone y Hades, que están en un palacio en el más allá. Bueno, por aquí está Cerbero, ¿no? El perro de las tres cabezas, está Heracles con su maza, están pues Teseo y Pirito, están los jueces infernales, está todo el infierno en pleno allí, ¿no? O sea, que está muy bien. ¿Y Orfeo dónde está? Fíjense, no está dentro porque no es un dios, pero no está fuera, está pegado. Y detrás de él están los que vienen con su, los que vienen, digamos, amparados por él. De manera que Orfeo aquí se ve perfectamente como el mediador entre los seres humanos y los dioses del más allá. Ahí tenemos el centro, ahí se ve a Orfeo, ¿no? y a los dos dioses. En esta de Matera, Orfeo está al otro lado. Yo durante un cierto tiempo estaba convencido de que habían puesto la foto al revés, porque es la única foto en que Orfeo está a la derecha, pero no, me fui a Matera y estaba allí, está a la derecha. ¿Qué le vamos a hacer? No hay, a este autor le dio por ahí, ¿no? Le dio por hacerlo de esta manera, ¿no? Bien, es muy interesante, bueno, todo lo demás que hay en el vaso, porque aquí, por ejemplo, está lo que se llama un ánodo, está saliendo una cabeza del subsuelo y junto nacen todas las grandes flores y demás. Perséfone, cuando emerge del más allá y trae consigo la primavera, ¿no? Esta furia con un carro es, digamos, la que porta o lleva de un mundo al otro a los difuntos, y abajo pues está el mundo de los muertos. Aquí están las Danaides, que están condenadas a llenar un cacharro de agua que no se acaba nunca, y aquí está, bueno, pues Orfeo con esa posición suya de mediador. En la de Karlsruhe tenemos lo mismo, otra vez Orfeo mediador, aquí hay unas furias, y en fin, pues. Y en esta de Armento no hay palacio, pero sigue habiendo a Perséfone y a Hades. Está aquí Orfeo, que trae a una mujer de la mano.
Y esta es preciosa, esta es una adquisición muy reciente de este museo, ¿no? La tienen ustedes aquí y merece muchísimo la pena verla. Es una ánfora Apulia del pintor de Baltimore del siglo IV, en donde encontramos a Orfeo con Hermes detrás, como siempre unido al palacio. Ahí está Hades. Me encanta porque Perséfone está elegantemente apoyada en el respaldo, solo en este vaso, es muy, muy curioso. Y aquí está Hécate con su antorcha, aquí está el ánodo como siempre, la salida de Perséfone y demás, y este es el conjunto completo, ¿no? Bien, de manera que tenemos estas representaciones, este es un primer modelo. Una variante interesante nos la presta esta otra pieza. Lamentablemente la pieza se ha perdido, pero conservamos un dibujo antiguo. Y es muy clara, quiero decir, aquí está Perséfone, ¿bien? Hécate, que está con las antorchas. Es de suponer que aquí, en la parte rota, estuviera Hades, pero no lo tenemos. Aquí está Orfeo, bien. Y luego, la que está sentada aquí en el suelo es Justicia, o sea, dique, Justicia, que es un componente necesario de la salvación de las personas. Y aquí está un ser alado, que pone arriba Nike, que no tiene que ver con las zapatillas, sino que es la victoria que le abre la puerta, que abre una puerta. Se supone que si la victoria abre una puerta será a un lugar grato y especial, con lo cual el mensaje es muy claro. Aquellas personas que hayan seguido los dictados de Orfeo, hayan cumplido con las normas de la justicia, triunfarán en el más allá, porque se le abrirá una puerta a un lugar de privilegio. Perfectamente diáfano, ¿no? El mensaje es muy claro. Todas estas piezas uritálicas son funerarias, ¿eh? Se han encontrado enteras porque se han encontrado en tumbas y entonces pues manifiestan, por así decirlo, la ideología funeraria. Y luego hay otro tipo que es este muy interesante porque aparece Orfeo. Esto no es un palacio, esta es la tumba, ¿eh? Esta es la tumba de este señor que está aquí, que tiene evidentemente barba, es decir, es un hombre ya mayor, es un difunto porque está en su tumba, blanco porque si fuera un hombre estaría pintado de marrón, o sea, no pintado, dejaría el color marrón del fondo del vaso, pero es un difunto. Y lo más interesante de todo es que el individuo lleva en su mano un rollo, un volumen de papiro, es decir, un texto. Con lo cual se ve perfectamente que el difunto considera que los textos que tienen que ver con Orfeo le son de valor para el más allá. Recuerden ustedes el papiro de Derbeni, del que ya les hablé, que su propietario había querido que lo incineraran con él, de manera que le atribuirían un valor especial a esto, ¿no? Bien, por lo tanto, en el libro, porque así eran los libros antiguos, ¿no? Era un rollo, pues se indicaría el conocimiento que Orfeo transmite a los iniciados. ¿Y qué conocimiento es este? Bueno, pues el mensaje de Orfeo se basa en un mito que es el mito de Dioniso y los titanes. Bueno, el principio del mito de Dioniso y los titanes es idéntico al mito de Hesíodo del que estuvimos hablando anteayer, ¿no? De manera que, pues, el abuelo de Zeus, o sea, Urano, no dejaba nacer a sus hijos, es castrado por Crono, Crono entonces con el propósito de no ser destronado engulle a sus descendientes, Zeus, en lugar de Zeus le dan una piedra, y a partir de aquí el mito se separa del de Hesíodo, ¿no? Zeus se une primero a su madre y luego a la hija que tienen. Dirán ustedes que qué colección de incestos. Esa colección de incestos lo que tiene como efecto es que la solución lineal del parentesco se rompe absolutamente, porque Zeus,
al unirse primero a su madre y luego a su hija, se convierte en hermano de su madre, se convierte en abuelo y tío. Y bueno, es un follón de esos que recuerdan cuando éramos pequeños y decía, ¿quién es la prima del hermano de la abuela? Y entonces uno ya se perdía en medio de todo ese parentesco. ¿Con qué fin? Porque como todos los dioses han sido, digamos, se han visto destronados por su descendiente, Zeus se convierte de alguna manera en descendiente de sí mismo, con lo cual pues no es posible que sea destronado. Bueno, pero entonces ocurre que Zeus tiene, con toda esa colección tiene un hijo, que es Dioniso, que claro, es un hijo, pero un hijo que a su vez es nieto, es sobrino, bueno, es una cosa muy complicada, y decide concederle el trono, puesto que es como una especie de alter ego de sí mismo, ¿no? Y los titanes, o sea, los dioses de la generación anterior a la de Zeus, pues se deciden, instigados naturalmente, ¿por quién va a ser? Por la madrastra, o sea, por Hera, pues instigados por Hera, engañan a Dioniso con una serie de juguetes, con un espejo y con otras cosas, y cuando está distraído lo matan, lo guisan y se lo comen, ¿no? O sea, ahí tenemos la representación de estos perversos titanes, ¿no? Zeus fulmina a los titanes con el rayo, pero bueno, lo único que queda de Dioniso sin ingerir es el corazón, ¿no? Y entonces Palas Atenea se lleva el corazón a Zeus, y de ese corazón se puede restituir a Dioniso por medio de un procedimiento que ahora no vamos a ver. Pero lo que sí que es importante es que Zeus fulmina a los titanes con el rayo, y la sangre y las cenizas de los titanes caen sobre la tierra, y de la sangre, las cenizas y la tierra nacen los seres humanos. El mito órfico contiene un mito del origen de los seres humanos. Claro, los seres humanos nacen con una culpa, que no es un pecado original, porque ni siquiera es el que cometen ellos mismos, sino que es un pecado antecedente, un pecado que lo han cometido antes de que ellos nacieran, ¿no? Bien, pues tenemos dos versiones del mito de la muerte y resurrección de Dioniso, que la tradición señala ambas como órficas, pero que divergen en puntos sustanciales. Según la primera, es la que les he contado, es decir, los titanes se han comido a Dioniso, Palas Atenea ha rescatado el corazón, se lo lleva a Zeus, Zeus entonces decide recoger los restos del dios muerto y sepultarlos en el Parnaso, en Delfos, y unas veces se dice que en el Parnaso, otras que en Delfos, y luego interviene Sémele, que ingiere el corazón de Dioniso y se queda embarazada pero no, como está ahí Hera, naturalmente Hera no está dispuesta a que Dioniso nazca otra vez tan tranquilamente. Entonces engaña a Sémele. Le dice a Sémele, disfrazada, claro, porque si se ve que es Hera, Sémele no la iba a creer, pero aparece disfrazada y le dice, no, Zeus no está realmente enamorado de ti, porque no se une contigo como se une con su esposa de verdad, ¿no? Y entonces Sémele, bueno, pues que le entra los celos y le hace prometer a Zeus que le va a cumplir un deseo. Zeus, que bueno, que no, en algunas ocasiones no anda muy fino, pues se lo promete, y entonces Sémele le pide que haga eso. Zeus no tiene más remedio que cumplir su promesa, pero claro, al unirse con Sémele, Sémele queda achicharrada por digamos, por un dios de la tormenta como es Zeus, ¿no? Entonces Zeus tiene que recoger al feto de Dioniso, que el pobre mira que ha tenido mala suerte, ¿no? Y hace una cosa muy bonita, que es se lo introduce en su propio muslo para acabar la gestación. De manera que Dioniso, ahí lo tienen naciendo tan mono del muslo de Zeus. Dioniso es el dios el hijo de Zeus, más hijo de Zeus que se puede ser, porque Zeus es su padre y su madre, ¿no? De manera que, pues esa es, digamos, la razón de que su propio nombre, Dioniso, pues probablemente lo que significa es hijo de Zeus, el hijo de Zeus, ¿no?
Bueno, pues esa es la versión primera, pero hay una versión segunda que es diferente, que está en el texto número 2 que tienen ustedes. Dicen que el dios nacido de Zeus y Deméter fue desmembrado y cocido por los nacidos de la tierra, los titanes, pero que nació de nuevo tan joven como la primera vez cuando sus miembros fueron reunidos por Deméter. Fíjense que aquí no hay todo esto del corazón, no, sino reunidos por Deméter. Y luego dice, concuerda con ello lo que en otra parte, ¿no? Lo que se cuenta en los poemas órficos y se presenta en los ritos iniciáticos, acerca de los cuales no es lícito hablarles en detalle a los no iniciados. Fíjense en este detalle porque luego vamos a encontrar una cosa muy curiosa. Y esta versión nos coincide con la que nos transmite otro autor, que es Filodemo del siglo I a.C., pero que, como cita un autor helenístico, seguramente la versión es anterior, es del tercero, ¿no? Es el texto número 3. Dice que Dioniso nace 3 veces. Primero de su madre, el segundo del muslo, y el tercero cuando, tras haber sido despedazado por los titanes, volvió a la vida después de que Rea recogiera los pedazos. Bien, pues esto de recoger los pedazos. Mire, vamos a hacer una comparación, ¿no? Así lo vemos claramente. En las dos versiones, los titanes desmiembran a Dioniso, ¿vale? Pero mientras que en la primera Atenea se lleva el corazón y se lo da a Zeus, el cuerpo es sepultado en Delfos o en el Parnaso, las fuentes no lo identifican con Osiris, de esto no he hablado todavía porque lo dejaba un poco para el final, y Semele vuelve a gestar al dios y la gestación termina en el muslo de Zeus. En la versión segunda no interviene Atenea, es Deméter la que reúne los pedazos, las fuentes lo identifican con Osiris y no interviene Semele. Bueno, y esto es curioso porque la segunda versión parece que corresponde a un intento de aproximar el mito de Dioniso al mito de Osiris, al mito egipcio de Osiris. Como es sabido, según la religión egipcia, Osiris es un dios, hermano de Set, y esposo y hermano de Isis. Set lo descuartiza y siembra sus pedazos por el país, pero Isis logra recobrar los trozos, los va recopilando, logra recuperar los trozos, y una vez que lo hubo recompuesto, le devuelve la vida. Es exactamente lo que cuenta la segunda versión, ¿no? ¿Por qué este deseo de aproximar un mito que no tenía que ver con el egipcio, con el mito egipcio? Es decir, aquí hay una decidida voluntad. Y en este caso, ¿sabemos por qué? O por lo menos creemos saber por qué. Bueno, la razón es porque esta versión remonta a la época helenística, y la época helenística es aquel momento en el que los ptolomeos, los griegos, están reinando sobre Egipto. Y tienen un especial interés por aproximar en lo posible la religión griega a la religión tradicional egipcia. Y Dioniso para eso es fantástico, porque tiene unos puntos de contacto, esto de un dios desmembrado, un dios que tiene que ver con los muertos, todo este tipo de cosas, y entonces asimilan el mito, cuentan el mito como el de Osiris, pero le llaman a Osiris Dioniso y le llaman a Isis Deméter. Y, por lo tanto, hacen una cosa, eso que llamamos sincretismo de los mitos. Hasta tal punto llega esto, que ya el texto número 4 es curiosísimo, porque Diodoro nos está contando una historia egipcia, y entonces dice que Isis descubre el fármaco de la inmortalidad, por medio del cual resucitó y devolvió la vida a su hijo Horus. Es Osiris, pero bueno, aquí Diodoro mete la pata, pero esto es una cosa menor, que había sido objeto de una conspiración por parte de los titanes, de manera que los titanes, que son completamente ajenos a la tradición egipcia, de repente aparecen metidos en un relato egipcio, lo cual está indicando hasta qué punto hay un interés por, digamos, asimilar las tendencias religiosas, las creencias religiosas de egipcios y de griegos, ¿no? De manera que, bueno, pues encontramos dos versiones, una de las cuales está claramente influida por Egipto.
Pero no solo tenemos a los egipcios en el origen de las versiones del mito de los titanes, también tenemos a los, digamos, a elementos mesopotámicos, ¿no? Es lo que llamo en las hojas que he distribuido, pues en fin, un poco de broma, la conexión mesopotámica, ¿no? Mesopotamian Connection. Bien, pues esto, digamos que hay una conexión mesopotámica que descubrió notablemente Walter Burkert, al cual he mencionado varias veces en esta sala, porque era un grandísimo estudioso de este asunto. Hay unos dioses mesopotámicos que se denominan los dioses encadenados o derrotados, que son desterrados al mundo subterráneo por el dios victorioso y que en el Enuma Elish, que ya conocemos, son partidarios de Tiamat. Naturalmente son partidarios de Tiamat porque son contrarios a Marduk, es decir, son los dioses rebeldes, son los dioses que quieren. De manera que eso es como los titanes que son arrojados y demás. Y es curioso porque en algunos textos aparecen unos llamados los perversos 7, ¿no? Los 7 perversos, que han sido evidentemente arrojados también por el dios de los cielos y cuyo número corresponde a los 7 titanes que existen en la tradición griega, que también son encadenados en el mundo subterráneo. Y es curioso porque los 7 se usan en exorcismos y en actividades mágicas con unas figuritas de barro, y resulta que barro en acadio se dice titu, titu se dice barro en acadio. Entonces, sugiere Burkert que tal vez eso esté en la base de la etimología de los titanes, que al fin y al cabo no sabemos en griego de dónde vienen, porque no tienen etimología griega. Pero hay cosas más interesantes todavía, ¿no? Y es que la inserción en la teogonía órfica de un mito sobre el origen del hombre es quizá el rasgo más característico de estas teogonías. Recordemos que los hombres nacen de las cenizas de los perversos titanes fulminados por Zeus. No hay nada parecido en ningún mito griego, pero sí en un mito mesopotámico, y esto es interesantísimo, ¿no? En el Enuma Elish se describe la creación del hombre por parte de Marduk como resultado de la inmolación de un dios rebelde, el dios Kingu, que es responsable de esta rebelión de Tiamat contra él, y entonces los dioses sangran a Kingu y fabrican a los seres humanos de su sangre. Y en el relato bilingüe de la creación del hombre, los grandes dioses inmolan a 2 seres divinos y de su sangre nacen los hombres. O sea que tenemos 2 versiones de mitos babilonios en donde se nos cuenta que los seres humanos nacen de la sangre de unos dioses rebeldes. Caray, esto es una cosa que nos da que pensar y demás. Y lo más curioso es lo que dice el texto número 5, que este texto que acabo de referir termina diciendo: esta es una doctrina secreta, solo se debe hablar de ella entre personas competentes. Y lo curioso es que los poemas órficos empiezan todos, como el texto número 6, o cantaré para conocedores, cerrar las puertas profanos, o hablaré a quienes es lícito cerrar las puertas profanos. De manera que es curioso porque un relato que dice que los seres humanos nacen de la sangre de los dioses rebeldes, en las 2 versiones, en la versión acadia y en la versión griega, se dice que de eso solamente deben saber determinadas personas. No deja de ser curioso y, en fin, yo no creo en las casualidades. Todavía más, en el Atrahasis, el Atrahasis es este poema del diluvio, ¿no? Enki proyecta crear la humanidad. ¿Se acuerdan? Les conté por qué quiere crear la humanidad, para que trabajen por ellos, porque ellos están hartos de tener que trabajar, ¿no? Entonces crean a los seres humanos para que les trabajen. Y dicen, entonces se inmolará un dios antes de que los dioses sean purificados mediante la inmersión. O sea, se inmolará un dios que está impuro, y eso es importante, los seres humanos somos impuros, por supuesto. Con su carne y su sangre, Nintu mezclará la arcilla, Titu, otra vez, estamos la arcilla aquí en
De este modo el Dios y el hombre estarán asociados, reunidos en la arcilla. Gracias a la carne del Dios habrá en el hombre un alma que lo presentará siempre vivo después de su muerte, y esa alma estará allí para guardarlo del olvido. Un pensamiento dualista en donde se habla de cuerpo y de alma. Exactamente la misma propuesta que hacen también los órficos que hablan de cuerpo y de alma. Es que no, es una cosa verdaderamente curiosa, ¿no? Bien, evidentemente que una cosa es que haya aparecido y otra cosa es decir que son la misma cosa. En el mito órfico no hay nada de esta idea de que los hombres sean los obreros de los dioses, para nada. Tampoco la creencia de la reintegración del hombre a su estatus divino, que en la que creen los órficos es una cosa en la que crean los mesopotámicos, ni tampoco el postulado de la transmigración de las almas, de las que hablaré inmediatamente después. Bien, continuamos con esta revisión que estábamos haciendo del orfismo, ¿no? Los principios que se derivan del mito de los titanes en la especulación órfica. El primero es que los seres humanos proceden en parte de dioses, los titanes y Dioniso, y en parte de la tierra. Por lo tanto, tienen una parte corporal, que es la que procede de la tierra, y es el cuerpo, y una parte divina, que es la que procede de los dioses y que es el alma. El alma es inmortal, porque los dioses lo son. Y el cuerpo es corruptible, porque procede de la tierra. De manera que es una antropología dualista, como hemos visto que era esta embrionaria en Mesopotamia. La segunda es que el alma de los hombres fue contaminada por el crimen de los titanes. No olvidemos que la parte divina está a su vez compuesta de dos elementos. Un elemento perverso, que son los titanes, y un elemento, digamos, inocente, como es el Dioniso niño, que los titanes han matado. Por lo tanto, el ser humano tiene en sí lo bueno y lo malo, y debe liberarse de lo malo y reintegrarse con solo lo bueno a su situación divina original. Y eso es difícil, y como es difícil, no se puede conseguir en una sola vida, sino que el cuerpo, el alma de los seres humanos está condenada a transmigrar de unos seres a otros hasta que cumpla el ciclo debido y pueda recuperar su situación original. Bien, hombre, se puede evidentemente acelerar el proceso en el sentido de cumplir la justicia, de cumplir con una serie de rituales, porque eso le permitirá una mejor retribución en el más allá. ¿Por qué digo aquí la transmigración como corolario de la inmortalidad y de la necesidad de justicia? Bueno, pues porque hay una experiencia que todos tenemos por la cual personas que son perversas, indeseables, etcétera, pues pueden tener una estupenda suerte en la vida, y personas que son excelentes, dignas, etcétera, pues les va fatal. Entonces, el natural deseo de retribución que tienen los seres humanos imagina que ese desequilibrio de la justicia se cumplirá o se solucionará en otro lugar. Y ese otro lugar es, evidentemente, en el más allá. Por lo tanto, hay esta idea de transmigración y castigo, o transmigración y premio, como consecuencia de lo que ocurre en la vida. El quinto principio es el de la solidaridad de los seres vivos, es decir, si el alma transmigra y resulta que no solo transmigra a otro ser humano, sino que puede transmigrar a un animal, pues entonces consideramos que todos los seres vivos son solidarios, porque uno, si se está tomando un filete, puede estar comiéndose a su bisabuelo, lo cual es una cosa bastante problemática, ¿no? Bien, hay bromas, hay una serie de textos, tanto órficos como pitagóricos, esto lo comparten con los pitagóricos, en donde se dice que hay dos tipos de alimentos, los alimentos dotados de alma y los que no están dotados de alma. Y los que se pueden comer son los que no están dotados de alma, mientras que los dotados de alma no se pueden comer. Bueno, los griegos hacían chistes, en la comedia griega hay un individuo que dice, no, si yo siempre como cosas que no están dotadas de alma, porque el animal que yo me como ya está muerto, de manera que ya no tiene alma, ¿no? En fin, bien, es una
es una solución tan cínica como la de aquellos frailes que en vigilia arrojaban un cerdo al río y lo sacaban y era pescado, ¿no? Pues estas cosas. Bien, de manera que tenemos también esta solidaridad de los seres vivos y tenemos un cambio de óptica importantísimo sobre la importancia de la vida terrena. Es decir, para un griego no órfico, todo lo que tenemos es esta vida. Después no hay nada. Bueno, no hay nada. Hay una especie de ida a un Hades en donde el alma o lo que sea que queda allí, la psique, esta que le llaman, pues no tiene ni memoria, ni voluntad, ni se entera, y es una existencia completamente gris con todas las almas, haya sido uno lo que haya sido en este mundo, ¿no? Mientras que para los órficos esta vida es un tránsito que hay que pasar, que no hay más remedio que pasar, porque uno no se puede suicidar. Vamos a ver, si uno está condenado a vivir, si se suicida es como si se escapara de la cárcel, ¿no? Entonces no puede, eso no vale, ¿no? Es una cosa que no se les permite. Bien, por lo tanto, lo importante no está aquí, lo importante está allí. Es decir, que el deseo de un creyente órfico es el de reintegrarse en el más allá al lugar de privilegio junto con los otros creyentes como él, ¿no? Y, por lo tanto, se crea un nuevo modo de vida, porque se trata de llevar una vida que sea acorde con estos principios de pureza y del mantenimiento de una situación apta para recibir un mejor trato en el más allá. Por lo tanto, pues esta idea de la transmigración aparece en su forma más desarrollada en las rapsodias de las que voy a hablar algunas veces. Es un poema órfico que se debió de componer en torno al siglo I a.C. y en el que vinieron a confluir poemas más antiguos y se creó allí una especie de suma, ¿no?, de una colección de todas las ideas órficas en un solo poema. Bien, en Píndaro, sin embargo, que es el autor del siglo V a.C., pues se nos cuenta este principio de que las almas de aquellos a quienes acepta la compensación por su antiguo pesar, las devuelve Perséfone al noveno año al sol de arriba. Vamos a ver, Perséfone acepta ya la compensación de su antiguo pesar. ¿Cuál es el antiguo pesar? El antiguo pesar, el único pesar que un ser humano, mejor dicho, un ser humano no le puede causar ningún pesar a un dios. A los dioses les importa un rábano lo que hacen los seres humanos, ¿no? Por lo tanto, el antiguo pesar de Perséfone tiene que ser la muerte de los titanes, la muerte de su hijo a manos de los titanes, que son los antepasados de los seres humanos. Entonces, los seres humanos tienen que pagar lo que han hecho los titanes, y ese es el antiguo pesar de Perséfone, ¿de acuerdo? Los devuelve cuando ya acepta la compensación, es decir, ya habéis sido suficientemente castigados, ya no tenéis que seguir reencarnando, los devuelve al sol de arriba, o sea, a este, ¿no?, al único sol que hay, y de ellas rebrotan, de esas almas, nobles reyes, varones impetuosos por su fuerza y excelsos por su sabiduría. Es decir, los mejores de los seres humanos según Píndaro. ¿Y quiénes son los mejores seres humanos según Píndaro? Está estupendo. Los nobles reyes, sus clientes, ¿no? Por ejemplo, los reyes de la Magna Grecia que ganan competiciones olímpicas y le pagan estupendamente. Los varones impetuosos por su fuerza, que son los atletas, que también son los clientes de Píndaro. Y los excelsos por su sabiduría son los poetas, o sea, él. De manera que está perfectamente claro quiénes son los hombres mejores que Píndaro estima, ¿no? Los nobles, los deportistas y los poetas. Estupendo. Y hasta el final de los tiempos son llamados por los hombres héroes inmaculados, es decir, pasan a convertirse en una situación sobrehumana en el más allá, que son los héroes, ¿no? Para los antiguos los héroes es una cosa distinta de lo que son para nosotros, ¿no? Bueno, en las Rapsodias también nos lo cuentan, lo tienen también en el texto número 8, ¿no? Dice, pues el alma, mudada según los ciclos del tiempo, transmigra de hombres a unos y otros animales. Unas veces viene a ser caballo, otras, ahí se nos ha perdido una palabra, el manuscrito tenía un agujero, ¿qué vamos a hacer? Otras veces oveja,
otras ave de pavoroso aspecto, otras en cambio cuerpo canino y voz profunda y estirpe de gélidas sierpes que se arrastra en la divina tierra. Es decir, que uno se convierte en cualquier clase de bicho. Probablemente se puede convertir en un bicho peor según si uno ha sido mejor o peor en este mundo, y eso nos llevaría a semejanzas con una doctrina que se conoce bastante bien, que es la doctrina del karma, ¿no? De manera que habría aquí que pensar algunas posibilidades de contacto. Bien, unos textos muy interesantes para conocer la doctrina órfica y que además son también importantes para el propósito que nos trae aquí, que son de los influjos orientales, son las llamadas laminillas órficas de oro, ¿no? Ahí tenemos una, luego veremos otra. Son unos textos muy pequeños, de pequeño tamaño, inscritos, y que han aparecido en una serie de tumbas y en los que se suelen dar instrucciones a los individuos sobre lo que tienen que hacer y decir en el más allá, o se habla del destino que van a tener o algunas cosas por el estilo, ¿no? Bien, en esta se dice: acabas de morir y acabas de nacer 3 veces venturoso en este día. ¿Cómo es esto de que acabas de nacer? Pues es que la muerte significa un nacimiento a esa otra clase de vida que es mejor que la nuestra y que le cabe a aquel que ya ha terminado del ciclo de las reencarnaciones. Di a Perséfone que el propio Baquio te liberó. Baquio es un epíteto de Dioniso. Entonces, Dioniso es el hijo de Perséfone en el mito órfico y, por lo tanto, se le indica al difunto. Esta laminilla seguramente se hacía en el acto de sepultar a un difunto. Comunícale a Perséfone que su propio hijo te ha liberado, de manera que ya no tienes que seguir reencarnando, ¿no? Y por eso es 3 veces venturoso, porque ya ha renacido, pero ha renacido a una vida que ya no es la que tenía, ya no es otra vida humana, porque si fuera así, un órfico no diría jamás que reencarnar es ser 3 veces venturoso. Es lo peor que le puede uno pasar, ¿no? Bueno, pues una buena muestra de todo esto que estamos viendo es... bueno, sobre esto de la idea de la reencarnación y demás, si están ustedes interesados, pues pueden ver este libro, en donde un equipo de personas hicimos un estudio de todas las religiones que hablan de transmigración, desde los indios hasta los chamanes siberianos, y bueno, pues cada capítulo está hecho por un especialista y bueno, ahí están ideas más amplias de las que yo puedo decir aquí. Bien, esta es la laminilla órfica de Hiponio. No se fíen ustedes del tamaño, esto parece una cosa muy grande. Esta laminilla tiene el tamaño que tenían los extintos billetes de metro de Madrid, o sea, exactamente ese tamaño. Es una cosa exactamente así. Y tiene 16 líneas escritas, que ya es en fin, habilidad, ¿no? Escribir 16 líneas, 16 versos en esa laminilla, ¿no? Y como ven ustedes, tiene unos dobleces, ¿no? Ven, ahí, aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Por qué la doblan? Pues porque la doblaron para metérsela en la boca a una difunta que iba al más allá y le pusieron al lado una lámpara. De manera que la tumba tenía a la difunta, una lámpara y la laminilla que la difunta llevó en su momento en la boca. Bueno, los griegos llevaban en la boca el dinero, ¿no? Esto es interesante. Uno iba al pescadero, ¿no? Y le decía, ese pescado. Entonces el pescadero decía, espere, que le doy el cambio, ¿no? Entonces, es una cosa que nos parece bastante asquerosa, pero era la manera perfecta para que uno no le robaran, porque si uno llevara el dinero en una bolsa, lo que hacían era cortarle la bolsa y sacarle el dinero por abajo, ¿no? O sea que entonces la gente llevaba el dinero en la boca. Claro, si encima uno está muerto, pues no puede irse con un bolso de Cartier al más allá. Entonces tiene que llevar la laminilla en el único sitio donde puede llevarla, que es en la boca. Y la difunta creía, la pobre, que iba a hacer su camino al más allá, porque la gente consideraba que desde la tumba luego se encaminaban al Hades, ¿no? Hacían un viajecito al Hades.
y que iba a poder llegar allí, sacarse la lámina de la boca, desplegarla, iluminarse con la lámpara y saber lo que tenía que decir. Es fantástico. Es como una chuleta, como una chuleta. Yo tuve el problema, yo es que a veces, pues como me gustan mucho los ejemplos estúpidos, pues puse en un artículo que las laminillas eran como una chuleta, ¿no? Y entonces, pues una profesora italiana muy ilustre dice, el profesor Bernabé dice que las laminillas son como chuletas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Bien, pues, ¿qué nos dice esta laminilla, no? Nos dice eso. El texto número 9 lo tienen también ustedes, por si luego se lo quieren leer más, ¿no? Dice, bueno, esto es obra de Mnemósine. ¿Por qué de Mnemósine? Bueno, porque Mnemósine es la memoria, la diosa de la memoria, la madre de Calíope, o sea, por lo tanto digamos, la abuela de Orfeo. Y Mnemósine tiene su función aquí como diosa de la memoria porque esto, o sea, el texto, le sirve al individuo que lo lleva para recordar lo que tiene que decir en el más allá. Por eso es obra de Mnemósine, ¿de acuerdo? Cuando esté en trance de morirse hacia la bien construida morada de Hades, me dirán ustedes que qué es eso de morirse hacia, ¿no? Uno va hacia, pero no se muere hacia. Ah, claro, pero es que estos señores creían que uno se moría y que iba allí, que se movía, que viajaba. Por lo tanto, es morirse hacia, aunque nos resulte extraño, ¿no? La bien construida morada de Hades. ¿Se acuerdan de las representaciones de la cerámica suritálica, donde Hades y Perséfone están en un palacio construido con columnas, un hermoso palacio? Esto es muy diferente del Hades homérico, que es un lugar espantoso, sucio, feo, oscuro, etc. Bueno, hay a la diestra una fuente, y cerca de ella erguido un albociprés. Los cipreses no son blancos, como ustedes saben perfectamente. Bueno, no quiero ni decir. Bueno, sobre estas laminillas se han escrito toneladas de cosas, pero toneladas, artículos y artículos. Y unos, pues sobre el albociprés hay 10 o 12, ¿no? Sobre diferentes posibilidades de qué quiere decir esto. Bueno, vamos a ver. En el más allá las cosas no son como aquí. Entonces, si el más allá está oscuro, el ciprés será, por contraste, claro, como si fuéramos al negativo de lo que aquí ocurre. Pero sobre todo es que este ciprés está donde está. Bueno, es una planta funeraria, claro, un árbol funerario, naturalmente, estamos en el más allá, pues un ciprés es muy adecuado. Pero es algo, no es solamente que sea blanco, es que es brillante, ¿no? Se ve desde lejos. Las almas llegan confusas y aturdidas en la oscuridad y de repente ven allí una especie de semáforo, ¿no? Que les atrae hacia allí y al lado hay una fuente, o sea, es que es perfecto, es un señuelo porque los que no están iniciados van a caer como idiotas y van a beber de esa fuente. Luego veremos a ver qué es lo que pasa cuando uno bebe con esa fuente. Allí al bajar, dice, las ánimas de los muertos se refrescan. Bueno, esto es una creencia muy antigua, una creencia popular, la idea de que los difuntos tienen sed. Esto es muy conocido. Yo todavía he visto en Andalucía, el día de difuntos, llevar un cubo de agua a las familias a la tumba y decir, hoy vamos a echarle un poquito de agua porque hoy hace mucha calor. Entonces, pues, esta idea, ¿no?, de que los difuntos necesitan agua y todo esto, bueno, los griegos hacían una cosa más curiosa. Tenían unas vasijas que se llamaban lutróforos. Hay una preciosa en este museo, la del rastro de Perséfone, el pintor de Baltimore, que no tenían fondo. Es decir, se ponían al lado de la tumba del difunto y se les echaba agua y entonces el agua caía por el fondo y llegaba al difunto, ¿no? O sea, esta idea de refrescar al difunto y darle agua al difunto. Bueno, y entonces estas pues iban allí y bebían, ¿no? Es curioso porque además hay un juego de palabras, no puedo entrar mucho en eso. A los órficos les encantan los juegos de palabras, ¿no? Y entonces alma se dice en griego psige, y refrescarse psijontai. Psige, psijontai, ¿no? Las almas se almean, como si dijera las almas se almean. Bien, las almas se refrescan. A esa fuente no te acerques de cerca ni un poco. ¿Quién habla? ¿Quién le está diciendo al difunto no vayas, ve? Bueno, pues el candidato perfecto es Orfeo, naturalmente. ¿Quién sabe lo que pasa allí? ¿Y quién le puede decir a uno lo que pasa en el más allá? ¿Y qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no debe hacer? Pues evidentemente Orfeo.
Pero más adelante le sigue diciendo: hallarás de la laguna de Mnemósine agua que fluye fresca. De manera que hay dos fuentes, una que no sabemos de qué es y otra que es de la memoria. Si la segunda es de la memoria, la primera tiene que ser la del olvido, que por otra parte es lo más antiguo en la ideología, digamos, infernal de los griegos. Lo que todos los griegos creían era que uno llegaba al Hades y bebía de la fuente del Leteo y se le olvidaba todo lo que había ocurrido en su vida. Por eso llegaban sin memoria al más allá. Los órficos dan la posibilidad de que el iniciado llegue con memoria al más allá, y eso es muy importante. Por eso la laguna de Mnemósine. Ah, claro, pero uno no puede beber agua así como así, allí hay unos guardianes, dice, y a su orilla hay unos guardianes. Ellos te preguntarán con sagaz discernimiento por qué investigas las tinieblas del Hades sombrío. El Hades es oscuro, ¿no? Y además está en el inframundo, o sea, está debajo de la tierra, porque dice, al bajar las ánimas de los muertos se refrescan, o sea, está debajo. Di, hijo de tierra soy y de cielo estrellado. Apunten, a lo mejor les vale, quién sabe. De sed estoy seco y me muero. Dadme pues enseguida a beber agua fresca de la laguna de Mnemósine. Vamos a ver, hijo de tierra y de cielo estrellado. ¿Quiénes son los hijos de la tierra y del cielo estrellado? Los titanes. Los hijos de la tierra y del cielo estrellado son los titanes. Por lo tanto, él está diciendo, yo soy descendiente de los titanes. ¿Qué quiere eso decir? Que soy un iniciado, porque me han contado el mito, ya lo sé, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y segunda cosa que dice, de sed estoy seco y me muero. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha bebido de la primera fuente. Luego también es un iniciado porque sabe que no tiene que beber de la primera fuente. De manera que el santo y seña que da tiene toda la justificación del mundo. Y de cierto que consultarán con la reina subterránea, es decir, con Perséfone, y te darán a beber de la laguna de Mnemósine. Así que una vez que hayas bebido, también tú te irás por la sagrada vía por la que los demás iniciados y vacos avanzan gloriosos. Iniciados es el que se ha iniciado y vaco es el que ha mantenido la situación iniciática a lo largo de su vida. Y esos van por un camino sagrado, que es un camino que les lleva a un lugar bueno. No se dice ya, pero esto no importa ya. Lo que ellos tienen que saber es lo que tienen que decir. Ya luego ya se sabe que cuando se metan en el camino van a llegar a donde tienen que llegar, no hace falta contarles aquí a dónde van a llegar. Esto está reducido a la mínima expresión, a lo mínimo que en una laminilla de oro no se puede meter todo un tratado, ¿no? Se mete lo justo. Bueno, pues curiosamente se ha puesto de manifiesto la existencia de semejanzas entre las laminillas de oro y textos egipcios, sobre todo el libro de los muertos. Por ejemplo, en algunos capítulos del libro de los muertos, el difunto pide refrescarse en una fuente cercana a un árbol y aparecen frases como beber agua en la región divina de abajo, o sicomoro de Nut, dame tu agua, o déjame alcanzar tu agua. De manera que esta idea de que en el más allá el difunto bebe, pues está reiterada en diversos textos e ilustraciones egipcias. En el capítulo 59 del libro de los muertos leemos, entre otras cosas, salud, árbol sicomoro de la diosa Nut, ofréceme el don del agua y del aire que están en ti. Y hay también, y esto también es muy interesante, un guardián que interroga al difunto. Es el texto 10, el quinto texto. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Y de dónde viniste al más acá? Claro, el más acá, porque están en el más allá, pero para ellos es el más acá, ¿no? Estamos digamos que vueltos de... Y el muerto contesta, soy uno de vosotros. Claro, soy uno de vosotros es una cosa semejante a cuando se dice que... Bueno, en otra laminilla, es que no se puede traer todo, ni se puede ver todo. En otra laminilla se dice, soy hijo de la tierra y del cielo estrellado, y me precio de pertenecer a vuestra estirpe bienaventurada. Es decir, el individuo declara que es un dios. Y esto, pues, es lo mismo que cuando dice, soy uno de vosotros, ¿no? Y en el libro de los muertos, pues también dice el difunto que está purificado, cosa que también se dice en otras laminillas órficas, y en los textos de las pirámides se dice que no pertenece a la tierra, pertenece al cielo. Digamos que, bueno,
Vamos a ver, no es lo mismo, naturalmente, vuelvo a insistir, no es lo mismo. El árbol de los textos egipcios no es un ciprés. Hombre, sería difícil que fuera un ciprés, porque en Egipto no lo sé, pero es un sicomoro, y está ya en un lugar muy, muy interior del mundo subterráneo, mientras que el ciprés está prácticamente a la entrada, ¿no?, como hemos visto. Luego el difunto egipcio saca agua de los árboles, no tiene que elegir entre dos fuentes, es decir, que no necesariamente estamos hablando aquí de influjos, digamos directos. Se ha discutido mucho, hay gente que cree que no hay ningún influjo y, sin embargo, en una de las últimas cosas que se han escrito sobre esto, que lo hace un egiptólogo muy, muy conocido, que se llama Strumsa, él está absolutamente convencido de que hay una influencia bastante clara, ¿no? De manera que, bueno, además que los griegos conocieran las cosas de los egipcios, no tiene no nos puede producir ninguna extrañeza. Tenían colonias comerciales en el Nilo. O sea, si es que no sé por qué. Nosotros creemos que los antiguos no se movían, ¿no? Creemos que los antiguos estaban allí quietos. Los antiguos se movían enormemente. Y por ejemplo, uno se encuentra piezas micénicas en Italia y dice uno, pero bueno, esta gente viajaba una barbaridad y se encuentra sellos mesopotámicos en Noso. Y uno dice, bueno, si han llegado los sellos mesopotámicos, si han llegado las piezas, ¿por qué no van a llegar también los relatos, ¿no?, las historias, las ideas? Con el comercio van todas estas cosas. Bien, hay otros influjos egipcios que los estudiosos modernos han creído detectar en la literatura órfica. Por ejemplo, comenzando por una obra a la que ya me he referido, la Teogonía de Derbeni, ya aludí a ella. Pues hay un verso, que también lo cité, el texto número 11, que dice que Zeus se traga el falo del cielo, que había eyaculado primero el éter. Bueno, en la cosmogonía egipcia de Nun, el agua primordial de la que ya he hablado, pues Nun configura una isla y allí se establece Atum, el dios primordial. Claro, está él solo y entonces, pues para que pueda empezar a haber seres divinos en ese mundo, pues Atum se masturba y tiene a dos descendientes, Shu, que es el aire luminoso, y Tefnut, que es su hermana gemela, de las cuales nacerán cielo y tierra. De manera que tenemos esta misma idea de una primera emisión del dios principal para la configuración del mundo, ¿no? También es curioso porque en otra teogonía de la que también he hablado, la teogonía de Jerónimo y Helanico, y también en las Rasodias, aparecen unos personajes que se han comparado con seres egipcios y de otros lugares. En el texto número 12. El tercer principio después de estos dos se originó de ellos, digo, del agua y la tierra, y fue un dragón dotado por naturaleza de cabezas añadidas, una de toro y otra de león, y en medio de ellas el rostro de un dios, o sea, de hombre, claro, porque los dioses son como los seres humanos, además toro, león y hombre. Sobre sus hombros tenía alas, y se llamaba Tiempo, desconocedor de la vejez, y Heracles. Otra fuente nos cuenta la misma historia de otra manera, ¿no? Y de ambos se originó un animal, un dragón, que tenía una cabeza de león y otra de toro añadida, y en medio de ambas el rostro de un dios. Su nombre era Heracles y Tiempo. Es curioso que se le compare con Heracles, pero bueno, esto no nos hace al caso ahora. Bien, no hay un solo testimonio griego primitivo que equipare un aspecto monstruoso de tiempo, ¿no? De manera que aquí que aparece esta divinidad, pues de un dragón alado y con 4 cabezas y todo este tipo de cosas, pues se ha insistido en relacionar estas figuras serpentinas y primigenias con, digamos, paralelos orientales.
vamos a hacer rápidamente una panorámica de estos. Este es otro segundo dios, es el dios Fanes, que nace después de tiempo y también es bastante peculiar porque es alado, es serpentino y algunas cosas más. Lo que pasa es que este Hades es este Fanes es en cierto modo una figura mezclada. Este es el que se llama, es una figura de Módena, el relieve de Módena, y aparte de que está todo el signo del zodíaco alrededor, lo cual se relaciona con el ciclo del año y demás, pues este es un ser curioso que nace de un huevo. Si se fijan ustedes aquí, esta es una mitad de un huevo y aquí tenemos la otra mitad de encima. Yo, que a veces soy muy poco serio, no puedo evitar acordarme de Calimero, ¿no? El pollo este que llevaba medio huevo en la cabeza. Bueno, los dibujos de los chicos. Bueno, pues este es un Fanes un poco mezclado con otras divinidades, pero bueno. Lo que sí que quiero señalar son personajes similares a tiempo que se han postulado por los especialistas, ¿no? En primer lugar, el iranio Zurvan. Zurvan significa en iranio tiempo, es decir, que digamos que la idea de que haya una divinidad del tiempo y demás, pues en Grecia no existía, en Hesíodo no está, y se ha pensado que el iranio Zurvan ha podido influir en la configuración de este tiempo de los órficos. También se ha pensado en el llamado leontocéfalo, o sea, individuo que tiene cabeza de león, mitraico, o sea, relacionado con Mitra. Fíjense cómo se parece al que habíamos visto antes, ¿no? Es un ser que está rodeado de una serpiente, que tiene alas, que tiene una cabeza de león, ¿no? Bueno, no es exactamente lo mismo, pero podríamos decir que se parece. Luego se ha comparado con el dios egipcio Bes. Se ha comparado también con el mito de Ra, que tiene una serpiente en la cabeza y que nace de un huevo y es celebrado como el primogénito de los dioses. Se ha comparado también con unos paralelos fenicios, en donde se dice que tiempo se une consigo mismo, genera un huevo y a un artesano divino. Se ha comparado con el mito de la Tarva Veda, según el cual la primera progenie es del creador divino Prayapati, que en algunas descripciones nace de un huevo. Bien, sin embargo, es curioso porque el paralelo que yo creo que es más evidente, pues es el de los vivientes de la visión de Ezequiel. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas cada uno, un rostro de hombre y de león a la derecha los 4, de toro a la izquierda los 4 y de águila los 4. Caramba, o sea, el toro, el de hombre, el león. Y luego, si se fijan ustedes, esas 4 cosas son los símbolos de los evangelistas, ¿no? El águila, el león, el hombre y... Bien, pues yo creo que lo que más se parece a Fanes es esta visión, los vivientes de Ezequiel, ¿no? Bueno, lo curioso es que los que se parecen, digamos, físicamente, por decirlo de alguna manera, a estos seres órficos, no tienen su función, no tienen la función que tienen en los órficos. Y los que tienen la función no se parecen. Por lo tanto, da la impresión de que esto es una configuración nacida en Grecia, es órfica, hecha con materiales venidos de aquí y de allá, pero en cualquier caso, una cosa que no tenía, que digamos, no se hereda como una entidad compleja, sino que se configura luego dentro de Grecia. Pasando a otro tema aún dentro del orfismo, en el texto, bueno, en el papiro de Bolonia, es este papiro que es restos de un códice en papiro que se conserva en el Museo de Bolonia, se describe un juicio de las almas, ¿no? Dice, con la mano derecha alzaba la balanza. Bueno, le comento un minuto lo que es el papiro de Bolonia. El papiro de Bolonia describe un viaje que alguien realiza al más allá con un guía, y el guía le va enseñando durante el recorrido a los condenados
y a los premiados, ¿no? Es lo que luego va a hacer Virgilio y es lo que luego va a hacer Dante. Es decir, que es muy interesante este género literario, ¿no? De hecho, tiene muchas coincidencias este papiro con Virgilio y no se data con mucha claridad este papiro. Entonces no se sabe si es que Virgilio conoció el texto que está aquí, si es que estos individuos conocieron a Virgilio o si es que los dos derivan de una fuente común. No lo sabemos, pero hay coincidencias a veces realmente interesantes. Lo que nos interesa aquí es que en una fase del recorrido pues se encuentran al juez infernal, al que está dictando sentencia en este caso, ¿no? Que es un individuo que dice que alzaba la balanza y atribuía a cada uno lo suyo y la gente obedecía a la voz de la divinidad y iban para un lado o por otro al oír la voz del Dios y este tipo de cosas. Bien, este tema es característicamente egipcio, el tema de la balanza para pesar es característicamente egipcio. Y ahí están, pues, esto que se hacía, que se pesaba el corazón con una pluma y entonces pues se veía si el corazón pesaba demasiado, es que había sido pecador y entonces se le castiga, todo este tipo de cosas. Bueno, luego el cristianismo lo mantiene, ¿no? Y ahí tenemos nada menos que a San Miguel observando el pesado de las almas, ¿no? Sin embargo, en Grecia el tema de la balanza no tiene mucho éxito. Lo tenemos aquí en el papiro de Bolonia, que es muy tarde, es por lo menos, es del segundo antes de Cristo, desde luego antes no. Y sí que hay un tema de la balanza en Grecia, pero no es el de pesar las acciones de los individuos, sino que se trata de cuando dos guerreros entran en combate, la divinidad pesa sus suertes para decidir quién muere. Entonces esto lo tenemos reiterado pues en este Dinos de Viena, en donde están las albitas ahí pesadas por Hermes, ¿no? Tenemos aquí, bueno, apenas se ve, pero tiene la mano, ¿ve? Esta es la balanza, ¿no? Está ahí, y estas son las madres de Aquiles y de Memnón, que son las dos, son diosas. La madre de Memnón es la Aurora, la madre de Aquiles es Tetis, y están tratando de pedir que sus hijos, que están combatiendo en esta parte del vaso, ¿no? Ya no lo vemos, pues a ver cuál de ellos se va a salvar. Sabemos que se salvó Aquiles en este caso, ¿no? Aquí tenemos otra vez al guerrero y a Hermes pesando las almas, y aquí también tenemos otra vez a Hermes pesando las almas, y las dos madres, ¿no? Esta es Aurora, que lleva alas, porque la Aurora llevaba alas, o sea, Eos, y esta es Tetis, ¿no? La Aurora se va porque sabe que su hijo es el que va a morir, ¿no? Bien. Bueno, aquí tenemos otro más, ¿no? Es un tema muy reiterado, pero siempre referido a esto y no al pesado de las almas, ¿no? Bien, pasamos ya a algunos paralelos menores. Por una parte, hay un episodio de Crono en las Rapsodias que es interesante. Se cuenta una historia que es muy diferente de la de Hesíodo. Bueno, muy diferente de la de Hesíodo, no, es que en Hesíodo no se cuenta. Es decir, ¿se acuerdan que ya les dije que en Hesíodo en ningún momento se hace referencia directa, se narra de forma directa la manera en que Zeus destrona a Crono? Se anticipa, se sugiere, se vaticina, pero no ocurre. Y en cambio en las Rapsodias sí se cuenta cómo Zeus tiene que derrotar a Crono. Y es de verdad un poco chusco, debo decirlo, ¿no? Zeus va a ver a la noche, que como ser primordial conoce todas las cosas, y la noche le dice cómo tiene que, digamos, liberarse de Crono. Y dice: cuando ya lo veas al pie de la encina de alta copa, embriagado por el producto de las abejas de intenso zumbido, átalo. Producto de las abejas de intenso zumbido es la miel, como todos ustedes saben. La miel no emborracha, que yo sepa, pero sí que emborracha un brebaje que se hace con miel, que es el hidromiel,
que consigue que todo el azúcar de la miel se convierta en alcohol y sea una cosa bastante potente, ¿no? De manera que es curioso porque en este caso se habla de hidromiel porque se considera que el vino es moderno. No existía todavía en la época de los dioses. Bueno, ¿y quién prepara quien prepara el banquete es Deméter? Y dispuso sirvientes, criados y acompañantes, dispuso ambrosía y la bebida de rojo néctar, eso es lo que comen y beben los dioses, claro, y dispuso el espléndido producto de las abejas de intenso zumbido, o sea, el hidromiel. Efectivamente, la estratagema da resultado, ¿no? Tenemos una versión indirecta que dice que en Orfeo, Crono es embaucado por Zeus por medio de la miel, pues a hito de miel, o sea, de hidromiel, se emborracha, se obnubila como si hubiera sido vino y se duerme como hace recurso en Platón a hito de néctar, pues aún no había vino. Esto es una historia que cuenta Platón en el banquete, cuando dice que Eros es el hijo de abundancia y de riqueza y todo ese tipo de cosas, y entonces abundancia pues se duerme, se queda dormido por el néctar, porque todavía no había vino. Platón también dice que el vino es moderno, ¿no? Es curioso. Y en la Teogonía dice, seguimos con ella, ¿no? Dice, quedó tendido, o sea, Crono, con el grueso cuello echado a un lado y el sueño que todo lo domeña se apoderó de él. Es decir, que el hidromiel le produce una trompa bastante importante, ¿no? Y, por si acaso no nos habíamos enterado, dice, allí donde Crono, tras haber comido el engañoso festín, quedó tendido entre grandes ronquidos. Homero jamás se habría presentado un dios roncando. Esto es una cosa que, vamos, a Homero no se le habría ocurrido, pero al poeta de aquí sí. Bien, y entonces seguimos reconstruyendo la historia a partir de los pedazos que vamos, igual que Deméter recoge los pedazos, ¿no? Nosotros también recogemos los pedazos para reconstruir la historia, y dice que Crono es el único que le arrebata de un modo completo la soberanía a Cielo y le cede el poder a Zeus. O sea, Crono le quita el poder a Urano y le deja el poder a Zeus, emasculando y emasculado, o sea, él castró a Cielo y Crono es castrado por Zeus. En la teogonía órfica, Zeus castra a Crono también. O sea que en eso ya digo que no se parecería de ninguna manera a Homero. Bueno, pues hay un paralelo interesante. Es un texto que ya hemos visto, pero lo habíamos visto a propósito de otra cosa, de manera que ahora lo vemos cómo se relaciona con esto, ¿no? Cuando el dios de la tempestad es derrotado por el dragón, pide a los dioses que vayan en su ayuda. Inara prepara una fiesta, prepara las tinajas de vino, de cerveza y las llena hasta el borde. El dragón, Inara se engalana, es decir, hay un punto de seducción, igual que la seducción que había hecho Ishtar en la lucha contra Gedamu en el poema hitita, es decir, los temas se repiten y aparecen una y otra vez por todas partes, ¿no? Invita al dragón a subir, comen, beben, se embriagan y entonces atan al dragón con una cuerda. Esto es curioso, ¿no? La necesidad de que se ate con una cuerda al individuo al que van a derrotar, ¿no? Y ya dije que esto había dado lugar a ese libro de título tan divertido, ¿no? De How to Kill a Dragon in Indo-European, o sea, cómo matar a un dragón en indoeuropeo, ¿no? O sea, que hay una fórmula. Es curioso porque un antiguo escribió un libro de relatos y tal, y en la introducción decía, y me acuerdo cuando mi profesor me hablaba de cómo se mataba a un dragón en indoeuropeo, ¿no? O sea, que bueno, pues es curioso. Bien, pues lo que no está en el texto griego es la muerte del contrincante. Claro, es que los dioses griegos no mueren. Entonces, a Crono no se le puede matar. A Crono no se le mata, se le castra, ya entonces se acaba con su capacidad, con su potencia, con su capacidad de reinar, se le relega al mundo infernal, se le mete en lo más profundo y se tira la llave, lo que sea, pero matarlo no se le puede matar. Mientras que en el mundo oriental estas cosas eran más fáciles. Bien, añado un par de textos más sobre este complejo
de la lucha contra el dragón, que da mucho de sí, ¿no? Uno es un poema de un autor del siglo II después de Cristo, que se llama Opiano. Opiano es de Cilicia, y es curioso porque Cilicia es la zona donde los mitos hititas sitúan la lucha del dios contra el dragón. Es decir, que la geografía mítica es enormemente estable. Y cuenta lo siguiente: a Pan de Córico le transmitiste el arte submarina, a tu hijo, que sería el protector de Zeus. Protector de Zeus más destructor de Tifaonio, o sea, de Tifeo, el equivalente del dios serpentino en el mundo griego. Pues con la promesa de un banquete de pescado, engañosamente indujo al terrorífico tifón a que saliera de las amplias simas y se acercara a la orilla del mar. Es importante sacar al monstruo de su medio. En su medio el monstruo es invencible, por lo tanto hay que sacarlo. Istar en Gedamu ofrece un banquete y ofrece su propia seducción, ¿no? Se engalana y canta y todo esto. En el mito de la lucha contra el dragón hitita, Inara se engalana, lo cual quiere decir que hay ahí también un componente de seducción, aunque el autor no insiste mucho en eso, y prepara una comilona tremenda para que el dragón salga de su agujero y entonces pues no pueda volver, y entonces cuando no puede volver es cuando se le puede derrotar, ¿no? Efectivamente, en la orilla del mar, los penetrantes relámpagos y los embates de los rayos abrasadores lo abatieron, Zeus, y él, requemado bajo la lluvia de fuego, desparramó por doquier sus 100 cabezas como si lo hubieran cardado. Todavía en las orillas las rubias costas se enrojecen por la sangre de la lid clamorosa de Tifeo. Es decir, que hay, esto es un mito etiológico sobre lugares donde hay alga roja y entonces se dice que allí está la sangre de Tifeo, todavía hay estas cosas. De manera que encontramos el mismo esquema: el dios es derrotado, entonces se atrae al monstruo a que salga de su medio y entonces el dios lo puede volver a atracar y lo vence y demás. Y recordaréis que también habíamos hablado del tema de la otra versión en la que lo que hace el dragón con el dios de la tempestad es que le quita partes de su cuerpo, concretamente el corazón y los ojos en el mito hitita, los tendones en el mito griego, ¿no? Pues es curioso porque todo esto que hemos visto disperso y demás, pues lo recoge un mitógrafo. Los mitógrafos son los, digamos, los autores que recogen las diferentes versiones que hay sobre los mitos, las codifican y hacen un relato, algo así como el diccionario de Grimal para nosotros, el diccionario de Grimal que hace exactamente eso, pero esto lo hacían ya los mitógrafos antiguos. Hay uno que se llama Apolodoro, que lo que hace es, bueno, tiene una dedicatoria muy divertida, dice, y esto lo escribo para que no tengas, a los estudiantes, para que no tengas que leerte a los autores épicos y a los líricos y al teatro y tal. No, aquí lo tienes todo, ¿no? O sea, tú, como las 1000 mejores poesías de la literatura castellana en un libro de 50 páginas, ¿no? Pues esto, para comodidad de los estudiantes, les contamos los mitos todos seguidos y así ya no tienen que leerse a todos los autores que citan solamente partes y todo esto, ¿no? Bueno, pues fíjense qué relato más curioso. Dice: Zeus asestó sus rayos contra Tifón desde lejos. Bien, es lo propio, que Zeus haga eso. Y cuando se le acercó, lo hirió con una hoz de adamante. Vaya por Dios, el arma que utilizó Crono y el arma que encontramos en el canto de Ullikummi, con la que van a cortar a Ullikummi por abajo. Ullikummi que se parece terriblemente a este monstruo, ¿no? Es curioso. Bueno, sigue. Y lo persiguió en su huida hasta el monte Casio. El monte Casio es exactamente el lugar en el que transcurre, al que se sube Tesub cuando ha aparecido el monstruo en escena y se sube para verlo, y es justamente ese monte, el mismísimo monte, es curioso. Allí, al verlo herido, llegó a las manos con él,
Pero Tifón, enlazándolo con las espiras, lo sujetó y tras haberle arrebatado la hoz, le cortó los tendones de manos y pies. Aquí aparece de repente la versión de los tendones, ¿no? Echándoselo al hombro, se lo llevó a través del mar hasta Cilicia, como no, Cilicia, donde transcurren todos estos mitos. Y una vez llegado allí, lo dejó en la cueva Coricia. Asimismo, dejó allí los tendones escondidos en una piel de oso y dejó como guardián a Delfine, que esta es la dragona que tiene que ver con la que estaba en Delfos y que es la que mata a Apolo. Pero Hermes y Egipán le robaron los tendones y se los aplicaron a Zeus de nuevo sin ser vistos. Zeus, una vez recuperada la fuerza que le expropia. ¿Se acuerdan de la frase de Hesíodo? Y una vez que Zeus amontonó su fuerza. Curioso, es esa idea. Trasladado en un vuelo desde el cielo sobre un carro tirado por caballos alados, esto es escenografía. Asestando sus rayos contra Tifón, lo persiguió hasta el monte llamado Nisa. Vaya por Dios, esto no se acaba nunca, esto parece una historia por episodios, ¿no? Donde las moiras, o sea, las divinidades del destino, engañaron al monstruo en su ira, ya que convencido de que su fuerza se vería acrecentada, probó los frutos de un día. Es decir, lo engañan con la comida y lo debilitan con la comida. Se dan cuenta que están todos los temas metidos aquí, colocados de una manera muy peculiar por Apolodoro. Así que, perseguido de nuevo, llegó a Tracia y en medio de la pelea, en torno al Hemo, ese es el Hemo, arrojaba montes enteros. Pero como estos rebotaban contra él por causa del rayo, o sea, Zeus le lanza rayos y los montes le rebotan, ¿no? Eso es muy, muy curioso. Derramó mucha sangre sobre el monte. El monte se llama Hemo, es el monte de la sangre, ¿no? Ustedes saben, hemorragia, hemofilia, en fin, pues hemo significa sangre. Por lo tanto, es el monte de la sangre. Aquí es que está nevado, pero es rojizo, entonces, pues, esta cosa. Cuando trataba de huir por el mar Círculo, esto dura eternamente, están persiguiéndose, digamos, por todo el Mediterráneo. Llegó, el mar Círculo, Zeus le echó encima el monte Etna en Sicilia, ese. Este es un monte descomunal, dice Apolodoro. Desde entonces hasta ahora dicen que las emanaciones de fuego se producen por los rayos arrojados, de manera que ya saben ustedes por qué se producen las erupciones del Etna, ¿eh? Porque el Etna es un volcán muy simpático porque entra en erupción a menudo y flojita. Entonces, bueno, pues es vistoso y tal. Lo malo es el Vesubio, que ese se calla durante 80 años y cuando salta se arma la que no está en los libros. Pero bueno, bien, vemos un par de puntos de interés y ya lo dejamos. Primero, Zeus primero lo ataca con los rayos, pero luego con una hoz de adamante, que es el uso del arma primigenia como en el canto de Ullicummi. La lucha en que Zeus es derrotado tiene lugar en el monte Casio, o sea, el Hatzi, en la misma geografía infernal y llegan allí a las manos como en la lucha contra el dragón Hitita. Tifeo mutila a Zeus y se lleva una parte fundamental de su cuerpo y custodia ese trofeo, un dragón femenino. Es decir, que es curioso porque en el caso del mito segundo de la lucha contra el dragón Hitita, quienes tienen estas partes, el corazón y los ojos del dios de la tempestad, son el dragón y su familia, es decir, su señora y los niños, ¿vale? Y gracias a otro personaje, el dios recupera las partes perdidas, recupera la fuerza y, por lo tanto, puede reaccionar. Parte esta que en Hesíodo es cuidadosamente omitida, la parte de que ha perdido previamente la fuerza. No, Zeus reacciona ahí en medio, no se sabe muy bien por qué, pero... Luego el monstruo es engañado, como en las versiones estas del engaño del monstruo. Come los frutos de un día, esos que no sirven para darle fuerza, sino todo lo contrario. Llega al Nisa, al Hemo, es decir, se van introduciendo toda una serie de mitos etiológicos, el monte de la sangre y el Etna, que hay un par de obras literarias, por ejemplo, la Pítica primera de Píndaro, en donde se cuenta que Tifeo está debajo del Etna porque allí lo ha arrojado Zeus, ¿no? De manera que Apolodoro hace
un mito combinado, típico de un mitógrafo, y hace que los personajes hagan un recorrido monumental para poder acomodar unos datos con otros. Y está muy claro que no sabemos cómo, pero que a Apolodoro le han llegado ecos de todo este conjunto de temas que hallamos en Anatolia.